Se ha iniciado la Junta de Portavoces, importante, Junta de Portavoces convocada de urgencia tras el mensaje del presidente de la República, Martín Vizcarra, en esta decisión de solicitar la cuestión de confianza y de plantear una sesión extraordinaria de pleno. Vamos con imágenes, Carla, de lo que es el inicio, o mejor dicho, la llegada de los voceros hace algunos minutos, voceros de diversas agrupaciones, por supuesto, quienes están reunidos con Daniel Salaverry buscando un consenso y ver qué es lo que se puede hacer en respuesta al presidente de la República y repetimos la cuestión de confianza que sería traída, no, ya lo anunció el jefe del gabinete, la va a traer el día miércoles a las 8 de la mañana. Miércoles junto a todo el gabinete estará aquí el presidente del Consejo de Ministros presentando esta cuestión de confianza. Los voceros lo que están haciendo en estos momentos, Carla, mientras que la Comisión de Constitución a la par va reuniéndose, es analizar qué posibilidades hay, qué se puede hacer respecto a este pedido y cómo responder al Poder Ejecutivo. Según información que conocemos, también se ha planteado que el presidente de la República está planteando, una reunión con los voceros de los grupos parlamentarios aquí, es decir, Fuerza Popular, el APRA, Acción Popular, Nuevo Perú, Frente Amplio, Alianza para el Progreso y por supuesto su bancada Peruanos por el Cambio. Es allí, al interior, donde se encuentran reunidos el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, y los voceros de las diversas agrupaciones políticas que se han visto inmersas con esta decisión del gobierno y la decisión del presidente de la República, Martín Vizcarra, de ofrecer un mensaje a la nación, primero, y luego en ese mensaje hablar de las supuestas demoras que existe aquí en el Congreso para aprobar los 4 proyectos de ley de reforma constitucional que se han planteado. Reformas de ley que tienen que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura, con la bicameralidad, la no reelección de congresistas y el financiamiento de partidos políticos. Hasta el momento no hay un dictamen aprobado. Rosa Barta señalaba que eso era mentira, que hay un dictamen ya preparado, pero aún no se aprueba. Ese es el asunto y por ello el presidente de la República es quien ayer ha ofrecido este mensaje a la nación reclamando al Parlamento mayor celeridad. El día miércoles el jefe del gabinete y sus ministros llegarán aquí para sustentar esta cuestión de confianza y ver qué es lo que pasa, qué caminos hay, que se apruebe la cuestión de confianza o se rechace. Si se rechaza, esto sería un segundo, siendo el mismo gobierno, sería un segundo gabinete que no recibe la confianza del Congreso de mayoría fujimorista. ¿Qué ocurre allí? Ahí están las voces y qué es lo que va a pasar. Eso se está analizando, por supuesto, al interior de la Junta de Portavoces aquí en el Parlamento Nacional. Ya todos se encuentran al interior, entonces vamos a estar a la expectativa. Carla, no sé si tienes alguna pregunta en estudios. No, más bien estamos a la expectativa, Jimmy Chinchay, de la información que nos puedas traer después de que vimos el tuit ayer de Daniel Salaverry, ¿no?, que convocaba Junta de Portavoces a las 9 de la mañana. Todos los ojos están en el Congreso de la República en estos momentos. Así que en cualquier momento vamos a regresar contigo. Así es, Carla. Bueno, el presidente de la República terminaba su discurso, terminaba su mensaje a la nación e inmediatamente el presidente del Congreso convocaba Junta de Portavoces. Acá la atención, por supuesto, están a cargo de los medios de comunicación desde muy temprano, los periodistas. El presidente del Congreso llegó a las 7:30 de la mañana y luego lo han hecho ya los voceros pertinentes para esta reunión que se realiza a puertas cerradas. ¿Cuánto dura este tipo de reuniones, Jimmy Chinchay? Más o menos. Bueno, a ver, normalmente una Junta de Portavoces puede durar 1 hora. ¿Por qué? Porque la Junta de Portavoces es para ver casos de agenda, los temas que se van a tratar en el Pleno, lo que se va a analizar durante la semana. En esta ocasión es una Junta de Portavoces extraordinaria, de urgencia, una para responder a la convocatoria del presidente de la República y ver la celeridad a los proyectos de ley que se ha mencionado y que los hemos señalado. ¿Cuánto puede durar? No lo sabemos en realidad, qué posición marque Fuerza Popular, la izquierda y la misma bancada de gobierno que va a tener que respaldar, por supuesto, a lo dicho por el presidente de la República. No podemos calcular cuánto podría ser, podríamos hablar tal vez de más de 1 hora en esta reunión que se realiza como siempre a puertas cerradas y luego de ello, luego de este encuentro, ya los voceros se encargan de informar a la población, a través de los periodistas, los acuerdos que hayan llegado. Ahora,
tratándose de una situación excepcional, puede realizarse, puede ocurrir que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ofrezca una conferencia aquí de prensa junto a los voceros en respuesta al presidente de la República. Esto no está descartado, eso tendremos que en todo caso analizar. ¿Qué está en juego acá? Lo que muchos en redes y los mismos colegas están preguntando, ¿la disolución o no del Congreso? Bueno, si finalmente no se da la confianza, sería una segunda confianza que no se otorga a un gabinete, y está escrito en la Constitución que eso significaría no la disolución, sino el cierre del Congreso. Continúa funcionando la comisión permanente, es decir, los 30 congresistas acreditados del Parlamento Nacional de cada bancada, y allí tendrían que convocarse a nuevas elecciones solamente parlamentarias, pero ese es un camino ya al final, si es que no llega a un consenso, tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Dos poderes en pugna, dos poderes enfrentados en estos momentos, y que esperemos lleguen a una solución, Carla. Muy bien, Jimmy, vamos a regresar contigo entonces en cualquier momento. Ojalá se pueda escuchar las declaraciones de Daniel Salaverry como presidenta del Congreso, mientras que hemos estado escuchando pues algunas opiniones de cómo respondería el Congreso en diferentes medios de comunicación. Vamos a dejar a nuestro compañero Jimmy Chinchay y les vamos a contar que el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, negó haber cobrado más de 1 millón de soles del órgano judicial, esto debido a la aparición de un documento que mostró la Federación de Trabajadores Judiciales. Que nosotros hayamos dispuesto algo al respecto, absolutamente no. Adelante. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Tal como lo mencionas, estamos en la Comisión de Constitución aquí en la Sala Grau del Parlamento, que lo preside la congresista Rosa María Bartra. Recordemos que la semana pasada se suspendió sin aprobar el predictamen para las reformas del sistema de justicia. En estos momentos se están viendo exactamente lo que es el punto de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura para definir puntos específicos sobre ello. Y esta semana, recordemos, está bastante movida luego del anuncio del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien anunció pues el planteamiento de una cuestión de confianza al Parlamento si siguen retrasando más estas reformas. Vamos a escuchar parte de esta sesión de la Comisión de Constitución. Por lo tanto, ponemos en debate el texto sustitutorio, Ley de Reforma Constitucional sobre la conformación y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Señores congresistas, este dictamen propone en un artículo único la modificación de los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, este dictamen contiene, además de estos 3 artículos, 2 disposiciones complementarias transitorias. Entraría en debate entonces en este momento el artículo 154 sobre las funciones. Yo doy lectura, terminamos la lectura y se ofrece la palabra. Con respecto a este artículo, en caso de que haya consenso, de frente pasamos a votación. Voy a pedir que vayan proyectando también al mismo tiempo el dictamen en el ecran, por favor. Como sea que ustedes tienen en la mano el texto, empezamos dándole lectura. Artículo 154. Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. 1. Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto público y motivado, conforme de la mayoría simple de sus miembros. Segundo, ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años y ejecutar conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial de desempeño en los jueces y fiscales de todos los niveles cada 3 años, 6 meses. A ver, entonces, para poder hacerlo expeditivo este debate, con respecto al artículo 1, con respecto al inciso 1, ¿hay alguna observación? Inciso 1, congresista Arana, inciso 1. Sí, presidenta. Señala el inciso 1 en la propuesta que se nos ha enviado
de que los nombramientos requieren el voto público motivado conforme de la mayoría simple de sus miembros. De Frente Amplio quisiéramos plantear que eso fuera más bien por mayoría calificada, Presidenta, de tal manera que es una decisión sumamente importante. Consideramos que efectivamente, Presidenta, la votación que se necesite sea de mayoría calificada. Claro, gracias, congresista Arana. Creo que esa es su posición, ya ha terminado, ¿no? Entonces, el congresista Lescano, luego la congresista Salgado sobre el punto. Congresista Salgado, entonces tiene la interrupción. Sí, gracias, Presidenta. Muy buenos días. Gracias, congresista Arana, por la interrupción. Sí, como ya bien ha manifestado, esta es, creo, la sexta sesión que tenemos en el transcurso de esta legislatura, analizando estos temas y sobre todo lo del Consejo Nacional de la Magistratura. Con lo que acaba de decir el congresista Arana, eso ha sido motivo de varias exposiciones de los especialistas, tanto de las universidades como del mundo del aparato judicial que han trabajado en estos temas, y nos decían casualmente que ese era un gran problema, el hecho de que si ya está por concurso público, ¿por qué se va a necesitar una mayoría calificada? Y más bien lo primero que nos pidieron fue anular ese inciso de la Constitución, porque si hay un orden de méritos, supuestamente tendría que ser motivado por algún caso muy especial el hecho de que a alguien se le tache, pero no por una mayoría de votos, porque ya el concurso de méritos lo ha puesto por encima. Lo que hay que ver es que el concurso de méritos sea lo suficientemente estricto. Entonces decían, volver a pedir mayoría calificada es dejarlo más bien a una opción mucho más difícil de entrever en la transparencia. Es por eso que se ha adoptado el hecho de que sea por mayoría simple, ¿no? Es más, si es por concurso, ya algunos decían que no debería ser ni siquiera esta votación, porque el concurso lo ha hecho ganador, o no creemos en el concurso público. Gracias, congresista Arana. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salgado. Congresista Johnny Lescano. Señora Presidenta, buenos días. Como conoce el país, el señor Presidente de la República ha hecho una cuestión de confianza respecto a estos temas. Esperemos que ahora sí haya la voluntad política de aprobar cada uno de los dictámenes, porque creo que es importante para no frustrar, retrasar una reforma del sistema de justicia que es fundamental, y también una reforma del sistema político que es esencial. Pero obviamente eso no quita al Parlamento de introducir algunas modificaciones para hacer eficientes las leyes y no sean simplemente una ley más. Esperemos que hoy día se aprueban las leyes en lo que se refiere al Consejo Nacional de la Magistratura. Señora Presidenta, en el artículo 154 se establece que los jueces y fiscales entran por concurso público. Y si hay concurso público, quiere decir que en ese examen han demostrado que están aptos para cumplir esta delicada función. Consecuentemente, si yo gano el concurso público para ser juez de primera instancia o magistrado de la Corte Suprema, yo debo ser nombrado, yo debo ser designado por el Consejo Nacional de la Magistratura. No hay ningún sentido que se diga que además de haber ganado el concurso público, se necesita el voto motivado de la mayoría simple de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que esa parte, señora Presidenta, hay que eliminarlo. Quien ganó el concurso público es el nuevo juez, el nuevo fiscal. No necesito votos, porque eso se presta a la corruptela. Precisamente porque necesito votos, no designo al primero que ha ganado el concurso, lo designo al segundo, al tercero y al cuarto. Ahí está la madre del cordero de la corrupción en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque es conocimiento de toda la población, de todo el Perú, lo que hablaban los señores del Consejo Nacional de la Magistratura por teléfono, cómo negociaban los votos. Has asegurado los votos de fulanito, del Águila, de Gutiérrez, de Morales, has asegurado, y ahí está
la compra y venta de votos para designar a los nuevos fiscales, a los nuevos vocales, a los nuevos jueces. Esa parte de votación por mayoría simple, señora presidenta, hay que retirarlo, porque, repito, es uno de los puntos esenciales que establecía alta corrupción en el Consejo Nacional de Magistratura. El que ganó el concurso público es el que debe ser designado el nuevo juez o el nuevo fiscal. En segundo lugar, señora presidenta, yo creo que hay que retirar el inciso cuarto de este artículo 154. Congresista Lescano, el 1, por favor. El 1. Bueno, sí, en ese sentido, yo le pediría que se hagan las modificaciones. Gracias, congresista Lescano. Doy la bienvenida a la congresista Patricia Donaire, al congresista Carlos Domínguez, Guillermo Martorell, Juan Cheput y Jorge El Castillo. Congresista Glave. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Presidenta, nosotros, desde el Nuevo Perú, creemos que el inciso 1 del numeral 154 debe mantener la votación. Pero también creemos que es verdad que se utilizó esa votación de manera oscura. Por eso es que estamos pidiendo, y nos parece correcto, que se plantee que el voto sea público y sea motivado. Porque parte del problema que existió es que la votación se hacía de manera no transparente, cerrada, sin ningún tipo de motivación y con absoluta arbitrariedad. ¿Por qué nos parece que sí debe mantenerse la votación? Y también, como ha dicho el congresista Arana, la votación calificada. Presidente, es importante que recordemos el caso de Mateo Castañeda o el propio caso de Inostroza Pariachi, presidenta. Ambos pasaron el examen y, como plantean algunos congresistas, podrían haber simplemente sido nombrados presidente. Pero en el caso de Inostroza Pariachi, el Consejo Nacional de la Magistratura, en una oportunidad, rechazó su participación como juez supremo, presidenta. Y aquí, cuando estuvimos debatiendo con los miembros del CNM, recuerdo al congresista Gino Costa, que le preguntaba a los miembros del CNM si no habían revisado el expediente anterior por el cual el anterior CNM había rechazado su posibilidad a pesar de haber estado entre los primeros puestos en el examen. Y las razones tenían que ver con la idoneidad para el cargo y con un conjunto de elementos que no habían sido suficientemente justificados por parte de ese magistrado para poder postular a ese cargo. O recordemos el caso de Mateo Castañeda, que postulaba para fiscal supremo, presidenta, y que precisamente ese caso incluso terminó en el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué el TC terminó aceptando que no sea nombrado fiscal supremo? Porque el consejero Gonzalo García Núñez hizo precisamente una exposición motivada de por qué no entregaba su voto, precisamente porque existían problemas de idoneidad para el cargo. Estamos votando acá, presidente, que sea un concurso de méritos, con lo que estamos totalmente de acuerdo, pero hemos incluido el artículo 156, presidenta, y es parte de lo que debatiremos después, la necesidad de que exista expresamente un conjunto de condicionamientos, como la no existencia de conflictos de interés, la idoneidad para el cargo, la imparcialidad, la conducta irreprochable e intachable durante su carrera, que pueden ser elementos que pueden motivar. Por eso lo fundamental es que cualquier votación del Consejo Nacional de la Magistratura sea una votación motivada y pública, y que por tanto la ciudadanía sepa exactamente cuáles son las razones por las cuales la decisión que se toma es la decisión que finalmente es asumida, presidenta. Gracias. Gracias, congresista Glave. Entonces estamos todos de acuerdo hasta la posición en la cual sí debe ser mayoría simple o mayoría calificada. Creo que es el único punto en discordia, porque en lo demás todos ya se expresaron su conformidad. Sí, congresista Torres, luego congresista Espinosa. Congresista Alcorta. Presidente, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en todo el articulado del artículo 1 del 154. En lo que tengo preocupación, no tengo discrepancia ni conciencia de preocupación, es sobre el tema del voto público. Eso sí me preocupa, porque estás presionando, obligando. Las experiencias pasadas son terribles, efectivamente es verdad. La motivación puede estar muy bien y todo, pero el voto público es casi forzar a evidenciar un voto. Los votos son o públicos o son secretos, depende. No lo tengo claro, no por el contenido, sino que qué cosa es lo mejor, si hacerlo público o hacerlo secreto. No lo sé, queríamos manifestar esa inquietud nada más. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Torres. El congresista Mantilla. Congresista Mantilla. Sí, presidenta, solamente para precisar un poco mi conformidad con la propuesta que hace el congresista Marco Arana, que pide que sea por votación calificada. Mire, en la experiencia se ha dado justamente a la designación de cantidades de jueces y fiscales, que si nosotros vamos a ver cómo despachan, cómo atienden los juzgados, cómo sentencian,
en realidad, presidente, disculpe el término, son una calamidad, ¿ya? Justamente porque, ¿qué le digo? Se ha llenado muchas veces también de jueces provisionales. Si vamos nosotros ahí por el camino del voto calificado, tenga usted la plena seguridad de que la elección, designación de magistrados van a ser mínimas, y lo que se va a provocar es la designación de jueces de magistrados provisionales, y vamos a tener otro problema dentro del aparato judicial. Solamente quería hacer esa precisión, presidente. Gracias, congresista Mantilla. Congresista Torres. Gracias, presidenta. Presidenta, lo primero es, para ubicarnos bien, habría que dejar en constancia que este tema no ha sido propuesto por el Ejecutivo. De hecho, el Ejecutivo, tal y cual tengo la información, no menciona respecto de que sea requerido una mayoría simple o una mayoría calificada. Sin embargo, entiendo que es un tema que es importante para los demás grupos parlamentarios. No está en el proyecto de ley del Ejecutivo. Sí, pero no está dentro del proyecto de ley del Ejecutivo. Entonces, de hecho, una u otra alternativa, presidenta, a nosotros nos parece razonable. Incluso el mantenerlo con una mayoría calificada, si bien puede ser complicada en determinados supuestos, no vemos cuál podría ser el obstáculo al respecto. Gracias, congresista Torres. Congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidenta. Presidenta, el tema sobre el artículo 154 está vinculado, bueno, al artículo 156, la elección por mayoría simple, ratificar a los fiscales. Pero ahí, si miramos mayoría simple, como estamos proponiendo, o mayoría calificada, como señala la actual Constitución, si hacemos las cifras, 7, la mitad 3.5, lo redondeas a 4, más 1 que exige la mayoría simple, estamos en 5. En el otro caso, son 7 para mayoría calificada, los 2/3, sería 4.66, o sea, 5. Los redondeas, queda en 5. O sea, la discusión de si simple o calificada con los 7 miembros terminan en 5. Entonces, es absurda. Gracias, congresista Espinosa. Es muy pertinente su análisis y creo que ya deberíamos llevarlo al voto ¿no? De tal manera, lo dejamos con simple o con calificada. Nosotros hemos puesto simple porque en el debate es que se ha pedido que sea mayoría simple, pero perfectamente para evitar suspicacias, ahora que estamos tan suspicaces, ponemos mayoría calificada de tal manera que logremos consenso. Queda, perfecto. Congresista Gino Costa. Gracias, presidenta. Buenos días. Presidenta, el texto constitucional vigente refiere a una mayoría calificada. Dice, con el voto conforme de los 2/3 del número legal de miembros del CNM. Yo sería la idea, como se ha dicho, de dejarlo tal cual y solo agregar el extremo que está referido a la necesidad de que el voto sea público y motivado. Esa sería la única modificación que haríamos al 154, que en efecto no fue una modificación propuesta por el Ejecutivo. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Acosta. La redacción del inciso 1 quedaría como sigue. Nombrar previo concurso público de méritos y evaluación personal a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto público y motivado conforme de los 2/3 del número legal de sus miembros. Perdón, presidenta, con el voto conforme. Voto conforme de los 2/3 del número legal de sus miembros, eso es lo que se ha dicho. ¿Alguna objeción, congresista Lescano? Sí, porque hay consenso. Sí, presidenta, no hay consenso, porque yo he dicho que esto de los votos, sea por mayoría, sea por 2/3, ha prestado esencialmente a corruptelas. Si hay un concurso público donde se está haciendo evaluación personal de ese candidato a ser juez y fiscal, yo no tengo ninguna razón para someterlo eso a votación, porque ahí sí se va a escoger, pues, ¿a quién lo pongo? ¿A mi amigo, a mi compadre? ¿No? Al que me ha dado plata. Y consecuentemente esa votación va a sobreponer sobre el concurso de méritos. De manera tal que, señora presidenta, estamos dejando casi igual de lo que sucedía en el Consejo Nacional de la Magistratura. Todo se decía por votos, elegían al quien le da la gana, no al que había salido primero. Yo, presidenta, no estoy de acuerdo con esa
redacción, porque va a ser más de lo mismo y por lo tanto voy a votar en contra de esa propuesta. Gracias, congresista Lescano. Le recuerdo que eso ya también lo había dicho. Así que, para evitar suspicacias, vamos a votar inciso por inciso. Los señores congresistas que estén a favor del artículo 154, inciso 1, sírvanse levantar la mano. Votación. A ver, voy a volver a leerlo. Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto público y motivado, conforme de los 2/3 del número legal de sus miembros. Los señores congresistas que estén a favor, consta el voto a favor del congresista Juan Cheput, Patricia Donaire, Marisa Aglave, Gino Costa, Marisol Espinosa, Lourdes Alcorta, Milagros Takayama, Marco Arana, dando la bienvenida al congresista Villavicencio, congresista Salgado, congresista Miguel Ángel Torres, Miguel Castro, congresista Glider Uñahua, Mario Mantilla, Carlos Domínguez, Guillermo Martorell, Gilmer Trujillo. Los que estén en contra, conste el voto en contra del congresista Johnny Lescano. No hay abstenciones. Este inciso ha sido aprobado. Inciso número 2. Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años y ejecutar conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial de desempeño a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 3 años y 6 meses. Cada 3 años, 6 meses. Congresista Arana, luego congresista. Gracias, presidenta. En la propuesta que habíamos hecho del Frente Amplio es que este inciso, tal cual está, hasta allí está bien, pero debiera incluir el hecho de que los jueces y fiscales que no han sido ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Este es un tema importante porque muchas veces se suele burlar el hecho de haber recibido una sanción de la máxima drasticidad, pero que luego pueden volver a regresar. Dada la naturaleza de los problemas que hemos tenido que enfrentar, lo mejor sería, presidenta, incluir el tema de aquellos que no fueron ratificados. Estamos hablando de un proceso que ha sido sometido a concurso, de aquellos que han sido destituidos. Estamos diciendo que hay motivaciones claras y fundamentación suficiente por el que han sido destituidos, no debieran poder reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Arana. Congresista Aglave. Presidenta, nos parece que es fundamental para el Nuevo Perú que en este punto 2 se ponga punto seguido: la decisión sobre la ratificación debe ser pública y motivada. Porque en tanto la ratificación finalmente para muchos es un criterio de discrecionalidad, ¿no es cierto? Sería importante que quede claro que cualquier decisión de ratificación debe ser pública y motivada. Gracias, congresista Aglave. Congresista Castro. Presidenta, gracias. Absolutamente de acuerdo con lo que dice la congresista Clave. De hecho, muchos procesos judiciales de reincorporación a través de procesos judiciales se han hecho por la falta de motivación. Ese nivel de subjetividad de las decisiones adoptadas por el CNM ha permitido a gente que no ha sido ratificada, pese a que tenía todos los elementos para no seguir siendo miembro del Poder Judicial, la falta de motivación lo ha hecho llevar a acudir al Poder Judicial y reincorporar. Yo creo que eso es fundamental dentro de esta redacción. Gracias, congresista Castro. Congresista Salgado. Presidenta, miren lo importante que ha sido el hecho de haber tenido las sesiones anteriores donde hemos escuchado diversas opiniones, porque este punto de la ratificación fue también motivo de un amplio debate, porque hubieron algunos expositores que dijeron que si ya esto era por concurso, lo mismo que ha argumentado el congresista Lescano, que no necesitaban ratificación, sino en todo caso de haber constatado una mala conducta, definitivamente su destitución, y que no tenía que haber una evaluación constante porque era poner, digamos, en jaque a estos magistrados. Entonces, este ha sido un tema de profunda análisis que no podía salir de la noche a la mañana. Hoy lo ven a través de los medios, que fluye porque hemos tenido una serie de intervenciones que nos hacen llegar a la conclusión que de todas maneras, a pesar que algunos crean que es redundante, esta ratificación resulta importante, señora presidenta. Es más, creo que
lo que acaba de ser ingresado para que sea pública y motivada, concordante con el inciso 1, hasta es oportuno. Y cada 7 años, ojalá que puedan tener el tiempo para hacerlo, porque son más de 5.000 magistrados, si no me equivoco, 9.000, ¿ya viste? Y entonces, ojalá, pero esas son las buenas intenciones en todo caso, de que sepan siempre de que va a haber alguien que va a estar constantemente en una observación de su accionar. Esto para que vean, señora Presidente, yo me alegro que hoy día fluya, pero no hubiera podido fluir si empezamos con el primer debate que nosotros tuvimos sobre este tema. Gracias. Gracias, congresista Salgado. Congresista Lescano. Presidenta, estamos poniendo en estas leyes más de lo mismo, ¿no? Estamos repitiendo los errores del pasado. Es decir, a nosotros no nos garantiza absolutamente nada que una votación sea pública y motivada, por ejemplo. Que una ratificación o que una destitución sea pública motivada. Hasta las sentencias conforme a ley son motivadas, tienen que ser motivadas. Los dictámenes tienen que ser motivados. ¿Y qué hemos visto? Alta corrupción en el Poder Judicial, alta corrupción en el Ministerio Público. Ahí todo dice, tiene que ser motivado. Pero fíjese, pues, la realidad es distinta. Así se ponga en estas leyes motivado y ratificado y tiene que ser sustentado, hay corrupción. De manera tal que estas fórmulas han demostrado que no sirven para nada. No sirven para nada. Entonces, ¿qué sirve, señora Presidenta? Hacer algo diferente, distinto. Bueno, que pongan que sea el voto o la ratificación motivado y requete motivado, pero por lo menos que se ponga, pues, señora Presidenta, bajo responsabilidad, para que el que haya trampeado esa motivación se vaya a la cárcel o se le haga algún proceso de responsabilidad por los daños causados a ese fiscal, a ese juez, señora Presidenta. Punto 1, yo sugiero eso. En segundo lugar, Presidenta, en el texto anterior se ha puesto lo siguiente: aquel juez que no está ratificado, que se ha demostrado que no sirve para administrar justicia, que está haciendo trampa a los ciudadanos, que es un coimero, que está yéndose contra las leyes, no debe regresar al Poder Judicial y a ser fiscal o a cualquier institución del Estado. Esa fórmula ya no se ha puesto. Entonces, ¿de qué nos va a servir estas leyes? Por Dios santo, vamos a hacer una falsa reforma de justicia. Señora Presidenta, hay que incluir que esos votos sean bajo responsabilidad. Y en segundo lugar, aquel señor, sea juez o fiscal, que no haya sido ratificado porque se le han encontrado irregularidades, no puede volver a ser juez, no puede volver a ser fiscal y no puede volver a trabajar en el Estado, porque si no, lo dejamos suelto en plaza. Lo dejamos suelto en plaza. Eso podría, de alguna manera, Presidenta, luchar contra la corrupción en estas instituciones, pero si ponemos esta fórmula tan tibia, tan permisible, que repite los errores, mejor no hagamos nada, Presidenta. Yo sugiero que se reformule este inciso en los términos que acabo de mencionar, bajo responsabilidad, y ese señor ya no vuelve a trabajar ni en el Poder Judicial, ni en el Ministerio Público, ni para el Estado. Eso sí podría ayudar a luchar para mejorar, Presidenta, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Damos la bienvenida al congresista Guido Lombardi. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo estoy de acuerdo con la primera parte del inciso... estoy de acuerdo con la primera parte del inciso 2, con el ajuste propuesto por la colega Grave en el sentido de que la ratificación Grave, en el sentido, perdona, en el sentido de que sea una ratificación pública y motivada, ¿no? Pero no estoy de acuerdo, Presidenta, con que el CNM se involucre en la evaluación de desempeño, porque siendo importantísima la evaluación de desempeño que no existe ahora,
si tuviéramos una buena evaluación de desempeño en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, que le corresponde a esas instituciones hacerla, a lo mejor no necesitaríamos de la ratificación. Pero como no hay evaluación de desempeño y los mecanismos de control interno no están funcionando bien, necesitamos mantener el mecanismo de la ratificación. Yo sostengo que el CNM no debería involucrarse en eso porque significaría recargar adicionalmente las labores del CNM. Más bien la evaluación de desempeño debe correr por cuenta de las propias instituciones. Y me parece bien que se involucre a la academia en eso, pero no veo que tendría que estar en este articulado que está referido a las atribuciones del CNM. Decía que hay ratificación porque no funciona el control interno y porque no hay evaluación de desempeño. El Ejecutivo ha remitido una norma para mejorar el control interno, creando estas autoridades de integridad en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Probablemente falte, Presidenta, que para complementar esa iniciativa y las 6 otras que ha remitido el Ejecutivo, el Congreso pueda legislar sobre la evaluación de desempeño en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Y ahí se podría sugerir que esa evaluación de desempeño corra por cuenta de las instituciones con el apoyo de la academia. Pero insisto, creo que deberíamos reservar al CNM para las funciones que ya tiene, que son bastantes, y no darle nuevas atribuciones porque no va a poder hacer bien su trabajo y se va a desnaturalizar su función. Por eso sugeriría que estando yo a favor de la evaluación de desempeño, no involucremos al CNM en eso y que más bien pensemos en una iniciativa legislativa para formalizar la evaluación de desempeño en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, con los órganos de identidad, de integridad que está creando una de las propuestas legislativas del Poder Ejecutivo y con la Academia de la Magistratura. Gracias, Presidenta. Congresista Miguel Ángel Torres. Presidente, entiendo nuevamente que acá el Ejecutivo no había propuesto nada, ¿no? Entonces estaban de acuerdo con que se mantenga la situación inicial. Esto era ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años. Los no ratificados no pueden regresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias. O sea, esa era la propuesta del Ejecutivo. Estamos viendo ahora nuevas inspiraciones. Yo con lo que sí estoy totalmente de acuerdo, Presidenta, es que el texto quede, ¿no?, con ratificar con voto público y motivado a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años. Y la verdad es que, si bien es interesante la propuesta de rescatar lo que dice la Constitución en el sentido que los no ratificados no pueden regresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público, vale la precisión de que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto diciendo de que eso era inconstitucional y que ellos, como el máximo intérprete de la Constitución, ¿no?, decían que no se podía. Ahora, bueno, la verdad es que el Tribunal Constitucional cambia de opiniones dependiendo también de los tiempos. Sí, congresista Torres, si me permite, por favor, y esto para conocimiento de todos. Se ha eliminado esa última línea con respecto a que los no ratificados no pueden reingresar debido a que esto está zanjado por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 006-2009-AI. Y se los voy a leer. Inciso B, regla sustancial. Dice, el Consejo Nacional de la Magistratura debe tener presente que el Tribunal Constitucional, en tanto supremo intérprete de la Constitución, ha integrado el artículo 154.2 con el numeral 2.2, ambos de la Constitución, en el sentido que no se puede impedir en modo alguno el derecho de los magistrados no ratificados de postular nuevamente al Poder Judicial o al Ministerio Público, pues el hecho de no haber sido ratificado no debe ser un impedimento para reingresar a la carrera judicial. Está zanjado por el TC, ya lo ha dispuesto, es más, tiene carácter vinculante. Mal haríamos nosotros que si hay sentencia del TC en volver a ponerlo. Sin embargo, este es el espacio de debate y lo que yo estoy haciendo es explicar las razones. Lo otro, la incorporación de la Academia de la Magistratura ha sido una propuesta de la bancada de Peruanos por el Cambio. Así que,
siempre en el debate tiene el uso de la palabra la congresista Marisol Espinosa, luego el congresista Lescano. Presidenta, me pide una interrupción el congresista Lescano. Congresista Lescano, Sí, tenía el uso de sí. la palabra después, pero si gusta la Sí, interrupción una interrupción, antes. sí. Correcto. Presidenta, esa sentencia es porque no hay una ley expresa que lo diga. Como no había ley expresa, el Tribunal Constitucional dice, oiga, a este ciudadano no le puede impedir que haga algo que la ley no prohíbe. Pero habiendo una ley que diga eso, ya el Tribunal Constitucional no podría decir que una persona que no ha sido ratificada para ser juez o fiscal pueda postular nuevamente al Poder Judicial, Ministerio Público. Voluntad política, pues, presidenta, para hacer mejor las cosas, si no estamos fundidos. Yo creo que sí se puede poner. Gracias, congresista Marisol. Me pide Una interrupción, presidente. Congresista Torres tiene la segunda interrupción y por excepción al congresista Mantilla una tercera interrupción. Gracias, presidenta. El congresista Lescano, presidenta, dice que la sentencia se ha originado porque no había ninguna ley que dijera que aquellos no ratificados no pueden regresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Si hay ley, es la Constitución. Es el artículo 154, numeral 2. A ver si nos ordenamos un poquito. Ya la Constitución decía que los no ratificados no podían reingresar. Hay sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado que eso es inconstitucional, inaplicable. Entonces, ¿queremos volverlo a meter? En lo personal, yo no tengo problema, pero nuevamente van a venir a decir que eso es inconstitucional. Entonces, no confundamos a la población. Hablemos claro. Hay una ley, ha sido declarada inconstitucional. Gracias, congresista Torres. Congresista Mantilla. En la misma línea del congresista Torres, presidenta, y para ya sellar este tema, yo quiero dar lectura al inciso 2 del artículo 154 de la Constitución. Y dice así: ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años. Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial del Ministerio Público. O sea, estamos con esto precisando que sí la norma constitucional prohibía antes, pero a pesar de ello salió la sentencia, en la misma línea del congresista Miguel Torres. Y respecto al punto de que se agregue esta palabra... Pausa, ya regresamos. Este trámite en el transcurso del día. Hay junta de portavoces. ¿Qué más está ocurriendo en el Congreso de la República? Katia Gutiérrez, adelante. a otros. Pero, por ejemplo, una persona que asalta, roba y mata y causa la muerte de otra persona. ¿Cómo estás, Albina? Muy buenos días. Estamos aquí en la Comisión de Constitución del Congreso, en la sala Grau, exactamente, recordemos, la que fue suspendida, además, la semana pasada, se ha retomado hoy respecto, pues, a las modificaciones de debate de la reforma constitucional de los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución y, por ejemplo, están aprobando inciso por inciso, o están debatiendo inciso por inciso. Ya se ha debatido y se ha aprobado el inciso 1 del artículo 154 de la Constitución respecto a que establece el concurso público de méritos para elegir a jueces y fiscales a través del Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, con méritos y evaluaciones personales. Esto ha sido aprobado finalmente en la Comisión de Constitución. Es el inciso 1 del artículo 154. En estos momentos se debate la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y, es decir, cómo se escoge a cada uno de los consejeros. Vamos a ver cómo continúa el debate aquí en la Comisión de Constitución del Congreso. Viene la intervención del congresista Juan Cheput. Y hay matices, señora presidenta, como consecuencia del debate podríamos ir a un desarrollo, como decía el congresista Johnny Lescano, a partir ya de la ley de desarrollo constitucional y quedar en el ámbito de los no ratificados. Pero lo que es cierto es que eso tiene que ir por una sencilla razón. Estaríamos abriéndole la puerta a muchas personas que en estos momentos, siendo cuestionados, pueden reingresar. Entonces, para contestarle por su intermedio a Miguel, pues creo que sí tiene que ir, como también la eliminación de la ejecución conjunta con la Academia Nacional de la Magistratura, de evaluación parcial de desempeño a los jueces y fiscales, pues consideramos que eso debería ir en una ley de desarrollo y no en el ámbito de la Constitución. Supongamos, y además, si nosotros ponemos una situación de carga burocrática a nivel constitucional, estamos distorsionando el mismo sentido de lo que es una carta fundamental.
Por lo tanto, y Miguel lo sabe muy bien. Entonces, creo yo, señora presidenta, que ese párrafo debería terminar y el otro sí mantenerse, el último. Congresista Torres. Me queda claro, lo que quería era resaltar, y me parece muy bien, que el oficialismo transparentemente demuestre que hay que hacer ajustes, ¿no? Y entonces la propuesta del Ejecutivo pues está sujeta a este tipo de ajustes. La verdad, Presidenta, es que en lo personal tampoco tengo ningún problema con que se mantenga esto de que los no ratificados o destituidos no puedan regresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Creo que es lo más adecuado. Me pedía la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Creo que hay que retomar y poner claramente el tema de los sentenciados y los destituidos y los no ratificados también, porque no significa que hayan tenido una sentencia, sino que han tenido un comportamiento malo, equivocado. Lo hemos visto al correr todos estos años acá y con todo lo que hemos visto, obviamente han hecho malas ejecuciones de sus sentencias. Por lo tanto, si no han sido ratificados, ha sido por un tema de sus conductas. No necesariamente han tenido que ser sentenciados y tampoco han tenido que ser destituidos. Pero si ya tenemos claro que los sentenciados y los no ratificados no deben de ir, hay que ponerlo que los no ratificados no deben poder pasar una evaluación, además. Por lo tanto, hay que incluirlo como estaba, como misma propuesta, ¿no? Original. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Entonces, incluimos no ratificados o destituidos. Ambos. Ambos. Sí, para ir a la votación. Congresista Domínguez. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, definitivamente este tema exclusivamente los no ratificados destituidos puede causar de repente que en futuras sentencias suceda lo mismo, pero hay que entender de que esta es una nueva estructura, está interviniendo la Academia de la Magistratura. Yo creo que los nuevos procesos van a dar indicios a que en esta circunstancia va a ser diferente, Presidenta. Entonces, creo conveniente de que se mantenga y a la vez también solicitar por qué en la parte de ratificación no se incluye que sea conforme a los 2/3 del número legal de sus miembros, así como también lo está haciendo en el nombramiento, también que se realice en la parte de lo que es ratificación de los jueces y fiscales. Eso es todo, Presidenta. Gracias, congresista Domínguez. La congresista Salgado le había pedido una interrupción. Ya terminó, igual, congresista Salgado la tiene. Gracias. Muy bien, se está evaluando la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura en la Comisión de Constitución. Katia Gutiérrez, vamos a regresar en breve hasta este punto. Son las 10:16. Según la encuesta de Ipsos, el 68% de peruanos está a favor de la no reelección de los congresistas. Además, el 79% aprueba que se reúnan las firmas para el referéndum si continúan las demoras en la reforma política y judicial. Ha pasado más de un mes desde que el presidente Martín Vizcarra entregó al Congreso sus proyectos de ley para una reforma política y judicial. Y aunque el Pleno no ha debatido ninguno, la mayoría de la población respaldaría estas reformas en un eventual referéndum. Según la encuesta de Ipsos para el Comercio, el 68% de los ciudadanos está a favor de la no reelección de congresistas, mientras un 29% se muestra en contra. Además, un 69% apoya la iniciativa de regular el financiamiento de los partidos y que estos rindan cuentas de sus ingresos y gastos, frente a un 25% que rechaza esta medida. Igualmente, un 68% de los encuestados está a favor de que la elección de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura sea a través de un concurso público de méritos, frente a un 22% que opina lo contrario. La mayoría también respalda la bicameralidad. Un 53% apoya la propuesta de una Cámara con 30 senadores y otra con 100 diputados, en lugar de una Cámara única con 130 congresistas. Un 38%, en cambio, rechaza este proyecto. ¿Y qué dice la encuesta sobre el referéndum? Un 79% de la población aprueba que se reúnan firmas para el referéndum si continúan las demoras en la reforma política y judicial. Un 18% se opone a esta idea de iniciarse la recolección de firmas. Un 75% de los ciudadanos firmaría a favor del referéndum, mientras que un 22% no lo haría. Más aún,
Para un 63% de los encuestados, el referéndum debe realizarse este año, mientras que un 21% piensa que debe ser el 2019. De otro lado, la población está dividida respecto al presidente Martín Vizcarra. Un 45% aprueba su gestión, frente a un 44% que la rechaza. Entre sus ministros, el titular de Justicia, Vicente Ceballos, tiene la desaprobación más alta. Un 58% de la población lo critica, superando así al jefe de gabinete, César Villanueva, quien tiene un 56% de rechazo. Por otro lado, el ministro de Educación, Daniel Alfaro, tiene la aprobación más alta del gabinete, con un 27% de respaldo. Muy bien, vamos a regresar al Congreso de la República. Katia Gutiérrez en la Comisión de Constitución. Cárdenas, sí. Donaire Pasquel, sí. Chepudmur, sí. Lapainga, Acuña Núñez, Velázquez Quesquén, Quintanilla Chacón, Glave Remí, sí. Glave Remí, sí. Lescano Ansieta, sí. Costa Santolaya, no. Lescano Ansieta, sí. Costa Santolaya, no. Costa Santolaya, no. Arimborgo Guerra, Beteta Rubín, Domínguez Herrera, sí. Domínguez Herrera, sí. Figueroa Minaya, Letona Pereira, López Vilela, Martorell Sobero, sí. Espinosa Cruz, Sí. sí. Mulder Bedoya, Bien, Albina, se está procediendo a votar entonces en la Comisión de Constitución la modificación del artículo o del inciso 2 del artículo 154 de la Constitución, que señala que los no ratificados, jueces o fiscales no ratificados o destituidos, no pueden volver a desempeñar en sus cargos como tal. Y es que el debate estaba centrado en una resolución del Tribunal Constitucional que había emitido hace unos años y que señalaba pues que no se puede prohibir el desempeño de jueces y fiscales. Voto en contra. Inciso 3. Aprobado entonces finalmente por mayoría, con una abstención y un voto en contra. Ahí se ha cambiado vocales por jueces porque ya es el Vamos a los jueces escuchar el debate respecto al inciso 3. El inciso 2 finalmente se establece que los no ratificados o destituidos no puedan volver a desempeñar como jueces y fiscales. Vamos a escuchar entonces el inciso 3, que es lo que se va a debatir en los próximos minutos. O suspensión aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La resolución final debe ser motivada y con previa audiencia del interesado. Tienen naturaleza de inimpugnable. Se abre el debate, se ofrece la palabra. Congresista Marisa Glave. Gracias, Presidenta. Presidenta, estamos discutiendo el inciso 3, pero tiene relación con el inciso 4, Presidenta. Si usted ve, en el inciso 4 coloca resolver en última instancia y definitiva instancia las impugnaciones interpuestas en los procesos disciplinarios seguidos contra jueces y fiscales de todos los niveles. Es decir, estaría abriéndose la posibilidad de que se vean más de 9.000 procesos al año. Y en el párrafo anterior, en el inciso 3, se está señalando más bien lo contrario, que dice que sea solo a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias. Entonces, esa frase y el párrafo siguiente se contradicen, porque en el artículo 3, en el inciso 3, estamos diciendo que solamente a jueces y fiscales supremos, y en caso de que lo solicite la Suprema y la Junta de Fiscales, al resto de jueces y fiscales de todas las demás instancias. Nosotros creemos, Presidenta, que debe quedarse como el artículo 3, como el inciso 3, es decir, ver el caso de la Corte Suprema y de los fiscales supremos, y que se vean solamente de manera excepcional el caso de jueces y fiscales de las demás instancias. En este proceso, algunos congresistas en el debate en la comisión, ya no sé si acá o la de Justicia, planteaban que
El problema es que en algunos casos no queda claro si resuelve correctamente OCMA y qué sé yo. Entonces, por eso es que se planteaba lo del inciso 4. Pero el inciso 4, presidente, abre muchísimo el abanico y termina generando un nivel de carga sobre el CNM que no va a lograr resolver. O sea, tiene que haber ratificaciones, tiene que haber evaluación permanente, tiene que haber nombramientos y ahora además va a ser la tercera instancia. Bueno, un día después, vamos con declaraciones del presidente Martín Vizcarra. De defensa ribereña de todas las cuencas de los ríos que precisamente han afectado. El Ministerio de Agricultura ya está concluyendo los estudios definitivos para empezar la defensa ribereña y obviamente el río de Guarmey es una de las prioridades, porque todas las inundaciones que se dio afectando el hospital, el área urbana, precisamente fue por el desborde del río y tenemos claro de que esta es una prioridad. Así que eso está viéndolo a través del expediente que estamos terminando con el Ministerio de Agricultura. Pero hoy día hemos venido para también hacer constancia de que se ha suscrito el convenio para poder construir el nuevo hospital de Guarmey. Desde hoy comienza a correr el plazo, hay 6 meses para terminar el expediente técnico e inmediatamente se empieza la construcción del hospital en 1 año y medio. Entonces, desde ahora, en 2 años tenemos la seguridad que tendremos también un nuevo hospital para Guarmey. Sí, en el terreno de Santo Domingo y es un terreno que está libre, disponible ahora para la construcción y está en un lugar seguro porque requerimos de que establecimientos esenciales como son los hospitales no tengan ningún riesgo de inundación en caso de un desastre y ese terreno cumple con esos requisitos y por eso los 92 millones de soles que cuesta el nuevo hospital están garantizados a través del Ministerio de Salud para empezar este proyecto y no paralizarlo dentro de 2 años que se entrega en 6 meses que termina el expediente técnico. Y estaré aquí con la ministra nuevamente en 6 meses para dar fe del inicio de la construcción cuando terminamos con el expediente técnico. La reconstrucción Guarmey, señor presidente, un problema que aqueja a toda la provincia de Guarmey y está en peligro latente, el río Guarmey. Efectivamente, el encauzamiento es parte del proceso que estamos haciendo de toda la cuenca de los ríos del norte del Perú, donde está el río Guarmey. El Ministerio de Agricultura está concluyendo con la oficina de la reconstrucción el expediente técnico para inmediatamente. El presupuesto está asegurado, está en los próximos días terminando y se comienza a hacer la defensa ribereña. El problema es que cuando nosotros asumimos el gobierno hace menos de 6 meses no habían expedientes técnicos, eso es lo que estamos acelerando, expedientes técnicos, porque el presupuesto está asegurado para la defensa ribereña del río Guarmey. Los proyectos de reacción, los proyectos de saneamiento, pistas y veredas. Por eso, estamos trabajando, ya hemos hecho una serie de transferencias al municipio de Guarmey para que haga los proyectos de reconstrucción. Dijeron que el día de ayer salía el decreto supremo, donde ya el saneamiento y carretera de Guarmey-Cochapetí salían. Sí, el tema es de que han demorado los expedientes que nos tenían que entregar el municipio, recién nos han hecho llegar y estamos haciendo las transferencias. Pero los proyectos que están a cargo, del gobierno nacional, como es el caso específico del Ministerio de Salud, como es el hospital, eso ya el día de hoy se ha firmado el documento para garantizar que se dentro de las facultades el Ejecutivo ha emitido decretos legislativos, un paquete importante. ¿Qué consiste? ¿Se nos puede detallar? No, miren, nosotros hemos estado pendientes, como todo el Perú, de los 4 de proyectos de reforma constitucional que son de conocimiento de ustedes, que uno se refiere a la reforma del sistema de administración de justicia y 3 a la reforma política. Son importantes y por eso el día de ayer hemos presentado una moción de confianza. Pero eso no es suficiente. Nosotros como Ejecutivo hemos en los últimos 2 meses aprobado 88 decretos legislativos que son en materia de derechos humanos. ¿Qué pasó? Uy, vamos a retomar en cualquier momento.